Hay áreas donde hay que seguir creciendo sin importar la edad que tengamos. Siempre tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios. El segundo tema fue enemigos del crecimiento. Un enemigo es lo que vimos en la iglesia de Corinto. Los corintios querían hacer la obra de Dios humanamente, con recursos humanos, con criterios humanos, con pensamientos humanos, con principios humanos. Tenemos que hacer la obra de Dios como el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos guíen, no con recursos humanos. Los recursos humanos de cualquier momento pasan y se vienen para abajo. Hoy, dentro de esta serie, crezca para ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. Algunos son creyentes en Cristo Jesús. Un día lo confesaron como Señor y como Salvador. Un día creyeron en Él. Qué bueno, gracias a Dios. Pero ese es el primer paso. Primer paso. En el mensaje de la Gran Comisión, en este testamento que el Señor hizo, Mateo 28, Él dice, vayan y hagan discípulos. No solo gente que crean que Él existe, que Él vivió, que Él vive, que es su Señor, que es su Salvador, y hasta ahí me quedo, ¿verdad? No, Dios quiere que seamos discípulos. Dice Juan, capítulo 13, y versículo 35, Juan 13, 35, dice, el amor que ustedes tengan los unos por los otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios, será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8. Cuando producen mucho fruto, no poquito, mucho fruto, mucho, demuestran que son verdaderos discípulos. Cuando dan mucho fruto. Demostramos que somos verdaderos discípulos. Y además eso le da gloria al Señor. Y así podríamos ver muchos versículos más de lo que es un discípulo. Un discípulo es alguien que un día creyó en Cristo como Señor y Salvador, se bautiza, siguiente paso, porque la Biblia es clara, el que creyere y fuere bautizado. El hermano hoy te dice, estoy pensándolo, estoy considerándolo. Cuando se trata de bautizar un bebé, decían, ¿verdad? Decían antes, estoy buscando un buen padrino, no lo encuentro. Usted conoció esa expresión, ¿verdad? Estoy buscando un buen padrino y no lo encuentro. Y el niño se llevaba 2 años, 3 años, porque no encontraban un buen padrino o madrina.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice el que creyere y fuere bautizado. Pero es una persona que está dispuesta. Es una persona que intencionalmente se somete al señorío de Jesús. En el mismo capítulo de Juan, libro de Juan, dice el Señor, si permanecen en mí. ¿Qué es permanecer en Cristo? Las ideas de Cristo, los pensamientos de Cristo, la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo. Ya no lo que yo pienso. Hago mi voluntad a un lado, mis criterios a un lado, mi filosofía a un lado, mi sentir a un lado. ¿Qué dice Cristo? Entonces, es seguirlo, es obedecerlo. Ahora mire, la parte más difícil de la vida cristiana no es el comienzo de la vida cristiana. No es el principio de la vida cristiana. La parte más difícil, lo que yo llamo mientras tanto, no es el principio de la vida cristiana, ni es el final de la vida. No es el final. Es mientras tanto. O sea, entre el principio y el final. Allá en medio, eso es lo más difícil de la vida cristiana. El comienzo de nuestra vida cristiana está acompañado por el gozo, por la alegría. Algunos tienen una experiencia más que otros cuando reciben al Señor como su Salvador. Los hermanos los felicitan. Algunos lugares hasta hay una fiesta, hay comidita, hay algo que beber, hay fiesta. Porque dicen, si hay fiesta en el cielo, vamos a hacer fiesta en la tierra. Traen pastel. Bueno, no, aquí no traen, ¿verdad? Ojalá que ya, aunque sea pastel. Aunque tenga 3 sellos de esos negros. Hacen fiesta, ¿verdad? Cuando hay gozo, hay alegría, el hermano, la hermana te felicita, te abraza, te da la mano, ¿verdad? Te animan. Qué bueno, hermano. Adelante, hermana. Tome este estudio bíblico. Y está usted echándole porras. Pero pasa eso, ¿y qué sucede? Miren, lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4, 2 Corintios 4. Mira lo que dice Pablo. En ese intervalo entre el principio y el final, lo que yo llamo mientras tanto, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Y uno de los problemas es que tenemos que cuidarlo solos. Ahí nadie te echa porras. Ahí nadie te acompaña. Aunque la Biblia aparece en 68 veces la expresión en el Nuevo Testamento, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, exhórtense unos a otros, preocúpense los unos por los otros, ayúdense los unos a los otros. 68 veces la expresión unos por otros. Algo, señores hermanos, no lo estamos haciendo. Entonces miren lo que dice San Pablo
pero es algo que tenemos que hacer. Mire lo que dice San Pablo. Corintios 4, versículo 16. No llega todavía, le está llevando tiempo que llegara. No, dice, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, dice, se renueva día con día. El 17, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero ¿quién te ayuda a eso? No miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice el Pablo, son eternas. Entonces, mientras en ese intervalo, en esa mitad entre el principio y el final de la vida, debemos cuidarnos de no flaquear, de estar motivados, de no abortar, de no renunciar, de no abandonar la palabra, de no abandonar la fe, de no abandonar la iglesia, de no abandonar la oración. Pero ahí estamos solos, generalmente. La Biblia tiene, número uno, la Biblia tiene muchas advertencias para esa etapa que yo llamo mientras tanto llegamos al final de nuestra vida. La Biblia tiene muchas advertencias y quiero que vean, quiero darles algunos versículos. Vamos primero allá en el libro de Isaías, en el capítulo 40 de Isaías y en el versículo 31, mire lo que dice. Isaías 40, 31. Dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Los que confían. Y de repente, ¿verdad? Olvidamos. Si se olvida la Biblia, si se olvida la oración, olvidamos confiar en el Señor. Si se olvida la iglesia, que la iglesia debe de estar para ayudarnos a crecer. La iglesia debe ser para ayudarnos a crecer. Entonces, mire, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Todos los días necesitamos nuevas fuerzas. Todos los días. Yo necesito nuevas fuerzas todos los días. A veces salgo desalentado de una reunión. A veces salgo desanimado de una reunión. A veces salgo y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Dónde está aquel hermano, aquella hermana que dice, motívense unos a otros, anímense unos a otros, sírvanse los unos a los otros, velen los unos por los otros? 68 veces en el Nuevo Testamento la expresión unos por otros. Entonces, y ahí viene la promesa de lo que va a pasar. Y usan esas analogías, ¿verdad? Muy interesantes. No se cansarán, no desmayarán. ¿Cómo está usted hoy? ¿A punto de cansarse? ¿A punto de desmayar en la fe? O sea, darse por vencido. ¿Cómo está? Yo espero que encuentre a alguien que haga lo que dice la Biblia. Anímense, motívense, sírvanse, procure, etcétera, etcétera. Y que usted
se fortalezca en el Señor. Mateo 28, versículo 20, versículo poderoso. Mateo 28, 20. Dice el Señor Jesús: tengan seguro, tengan por seguro. ¿Qué cosa? Ténganlo por seguro. ¿Qué cosa? Dice el Señor que yo estoy con ustedes. No lo dude, tal vez no lo sienta. Acuérdese, no anda por sentimientos, no vive por sentimientos. Tal vez no lo vea. No vivimos por vista, es por fe. Pero dice, tengan por seguro. ¿Qué cosa? El Señor Jesús dice, yo estoy con ustedes un ratito, de vez en cuando. Cuando te portas bien. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Una promesa, y Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. A veces nosotros no cumplimos. ¿No le ha pasado con algún carpintero? ¿Con algún plomero? ¿Con algún electricista? ¿No le ha pasado? ¿Con algún aluminiero? ¿No le ha pasado? Mañana a las 10 vengo. Ahí está usted hasta las 2 de la tarde y no llegó. Cristo cumple su promesa. Y el creyente debe de aprender, dice, que tú sí sea. Sí. Si vengo, sí vengo. Si voy a tomar el curso, sí voy a tomar el curso. Si voy a servir, sí voy a servir. Mi esposa me decía, si no estás seguro que el hermano va a cumplir, no lo comprometas para que no peque más. Porque yo los comprometía, pasaban al frente, orábamos por ellos, iglesia oren por ellos, iglesia extienda su mano, bendígalos, ayúdelos, premielos, etcétera, etcétera. Y los comprometía. Y mi esposa me decía, pues, ¿estás seguro? Pues ellos ya dijeron que sí. Y me decía, mira, no los comprometas para que no pequen más. Dios cumple. Dios no es como nosotros. Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:14. Mire usted, 3:14 de Filipenses, lo que dice el apóstol Pablo. Avanzo, dice Pablo, avanzo. Era algo que él decidió avanzar, seguir adelante. Avanzo, cansado, desmotivado, lleno de pruebas, lleno de necesidades. Si usted lee 2 Corintios 11, a partir del versículo 25, hay una lista espantosa, triste, de todo lo que ese apóstol Pablo tuvo que pasar, pero él dice, avanzo, hasta que yo pueda llegar al final de mi carrera cristiana para recibir el premio celestial, el cual Dios me ha llamado, me dará por medio de Cristo. Avanzo. Usted como Pablo y yo como Pablo necesitamos, por voluntad propia, por decisión propia, yo sigo adelante.
Yo sigo adelante. No se desmotive. Y usted tiene que crecer en estos aspectos como discípulo de Cristo, discípula del Señor. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿O quieren una vida cristiana más light? Más facilita. No sé. Hebreos 12:1. ¿Qué dice? Mira lo que dice Hebreos. Avanzo. 12:1. Ya me lo cambió. No era Hebreos. Quítase todo peso que nos impida, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. Y vayamos, dice, con perseverancia. Esto no viene así por casualidad. Usted y yo tenemos que decir, voy a perseverar, voy a avanzar, voy a continuar, voy a seguir. Y Dios hará el resto. Fíjese que el apóstol Pablo, con toda su experiencia, el apóstol Pablo temía ser eliminado. El apóstol Pablo temía ser descalificado y él dijo esto no al principio de la vida cristiana, porque al principio aquello fue maravilloso. En un camino, inesperadamente, el Señor se le aparece, el Señor le habla, el Señor le dice qué hacer, vete a tal ciudad, ahí te esperas, y ahí te van a decir cuál va a ser tu siguiente paso. El Señor ya tenía preparado otro discípulo llamado Ananías, que le dice, ve, Saulo está en tal lugar. Hay un milagro, el hombre de Ananías va, ora por él, recibe la vista, cosa maravillosa aquí. Pero en medio de esa vida cristiana, mira lo que dice Pablo en este versículo, 1 Corintios 9, 27, dice Pablo, disciplino, dice Pablo, mi cuerpo, disciplino mi cuerpo, dice, como lo hace un atleta, lo entreno, dice Pablo, para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, dice Pablo, tengo temor, dice Pablo, que después de predicar a otros, texto, por favor, que después de predicar a otros, yo mismo, dice Pablo, venga a ser, ¿qué? Descalificado, dice mi versión. Tengo ese temor, dice Pablo. Y eso no lo dijo al principio de la vida cristiana, porque al principio fue de milagros. ¿Se imagina oír la voz del Señor? El Señor mismo le habla, queda ciego, oran por él, recobre la vista, aparece más otro discípulo al rato, lo lleva a presentar con los apóstoles y todo era cosa buena, bonita, pero a la mitad de la vida cristiana. Mira lo que dice Pablo. Y mire lo que dice Cristo, Señor Jesús. Lucas. En Lucas capítulo 9 y versículo 62 dice el Señor Jesús,
el que pone la mano en el arado. Está usando la analogía de un arado manual, de esas herramientas que sirve para abrir la tierra, para posteriormente sembrar, pero mira hacia atrás, como el pueblo de Israel que miró hacia atrás cuando iban por el desierto. El desierto durante el día, eso es duro, durante el calor, ¿verdad? En la noche, terrible, el frío, hasta bajo cero. Y entonces el pueblo dice, allá habían caldos, allá habían cebollas, allá había comida, aquí no hay nada, puro maná. Y otro día maná. Y la siguiente maná. Vamos a nombrar a alguien, vamos a regresar. Mira lo que dice el Señor. Muchos creyentes, mire, con esto de la pandemia, muchos no vuelven a la iglesia todavía. Muchos no regresan a la iglesia todavía por la pandemia. Primero la pandemia, el temor, luego la cuarentena, el estar enclaustrados, encerrados. Y muchos no han regresado a la iglesia. Y el Señor dice, el que ve atrás y quiere regresar, ¿qué pasa? No es apto, dice el Señor. Pero, hermanos, usted sí es apto para el reino de Dios. No hay amenes a eso. ¿Qué pasa, hermano? ¿No están aquí? Pregunto, ¿usted no es apto para el reino de Dios? Claro que sí. Por eso necesita crecer entonces, ¿ya ve que sí? Creo que por lo menos despertaron. Ay, hermanitos. ¿Qué cosa? Segunda cosa. La segunda cosa. Una de las grandes dificultades de estar ahí en el mientras llega al final, mientras te encuentras con Cristo, mientras Cristo te recibe, mientras llega el momento de confirmar que eres salvo, perdonado, hijo, hija de Dios. Mientras tanto, es esa falta de gente, de hermanos, de hermanas, de líderes de la iglesia que te animen, que te motiven. Mire, cuando yo recibí y entregué mi vida a Cristo, muchos me animaban, muchos me felicitaron. Y ahora ven esta reunión, y había muchachas que me decían, oye, ¿quieres ir a comer a mi casa? Pues sí, vamos, ¿verdad? Tal vez no tanto por la comida, por la muchacha. Pero pasó el tiempo, la gente se olvida. Nadie te motiva. Nadie te dice, estoy orando por ti. Nadie te dice qué lucha, qué problema, qué necesidad tienes para por lo menos orar, ¿verdad? O ayudar. Nadie. Entonces mi experiencia fue que yo encontré muy poco de alguien que me anime, de alguien que me empujara, de alguien que me estimulara a seguir adelante. Muy poco.
Cuando acepté el llamado del Señor para ir a un seminario, qué bueno, hermano, que va a ir al seminario. Pero ya estando en el seminario, que había que viajar cada 8 días, que había que atender un campo, que había que hacer tareas, que había que comprar libros. No había la bendición de que hoy entras a internet y comprar libros. Yo reprobé una materia porque no tenía el libro, no tenía el dinero para comprar el libro de texto que el maestro obligado, maestro, yo no tengo. Habla con tu iglesia. Hablé con mi iglesia, no, dice, usted vea cómo le hace. Hablé con los que decían mis amigos, no. Reprobé esa materia. Una materia para los predicadores fundamental, básica, homilética. En aquel entonces, fíjese, le estoy hablando, el seminario, yo salí en el 65, entonces le estoy hablando de 1963-64. En ese entonces ese libro costaba 650 pesos. O sea, eso era un mundo de dinero. Eso sigue sucediendo hoy. No encontramos quien nos motive. Cuando acepté un pastorado, mi primer pastorado, cuando acepté el pastorado me felicitaron, qué bueno, esa iglesia te está llamando. Pero ya estando en el pastorado, no hay apoyo, no hay quien te anime, no hay quien te estimule a que sigas adelante. Yo creo que esta es una de las razones por las que muchos hombres y mujeres hoy no quieren entrar al pastorado de una manera seria, formal. Pero iglesia, tenemos que crecer como discípulos, no solo quedarnos en el nivel de creyentes en Cristo, tenemos que crecer. He tenido tiempos que por la gracia de Dios he podido confiar en el Señor, he podido confiar en la palabra de Dios, he podido apoyarme, confiar en el poder de Dios. Yo creo que el poder de Dios está a nuestro alcance. He tenido tiempos en que he tenido que apoyarme solamente en el Señor. Y esto es un problema que tienen las iglesias. Por eso, hermanos, apoya a los hermanos que están con los niños allá atrás, escuela dominical, estimúlelos, premielos. Ministerio de alabanza. Miren qué hermosa alabanza dirigió esta hermanita hoy. Qué hermosos cantos. Dije a la hermana, gracias, fui bendecida, fui bendecido hoy. Esa dirección que hizo la hermana Rebeca, denle las gracias. Por lo menos, repito, la Biblia tiene 68 expresiones solo en el Nuevo Testamento. Anímense unos a otros, ayúdense unos a otros, estimúlense unos a otros.
68 veces. Es duro, ¿verdad? Cuando no hay ese apoyo, es difícil. Gracias a Dios, porque el Señor dice, ¿se acuerdan lo que dice? Pónganos otra vez en la pantalla, hermano, Mateo 28:20, si es tan amable. Tengan por seguro, dice el Señor, gracias a Dios, que Él no nos falla, pero la iglesia estamos para ayudarnos a crecer. La iglesia estamos también para ayudarnos a perseverar. La iglesia estamos también. Tengan por seguro. ¿Qué cosa? Dice el Señor, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo, dice la versión 60. Hasta el fin de los tiempos, dice esta versión. Gracias, hermanos de multimedia. Ahora, a veces es duro y difícil cuando está solo, sola, pero el mismo Dios que le llamó en un comienzo, el mismo Señor que le llamó al principio, seguirá a su lado mientras le conduce a la última etapa de su vida, mientras le conduce a la última etapa de su viaje, mientras le conduce al final. Cuando usted escuche los saludos de bienvenida allá al hogar celestial, y entonces se cumpla la profecía de Mateo 25, entonces dice, lleno de alegría, dirá, bien hecho, siervo fiel. Has sido fiel en esas pequeñas cosas, así que ahora entra en el gozo de tu Señor. El problema no es el principio, el problema no es el final, el problema es lo que yo llamo mientras tanto. ¿Dónde están aquellos diáconos que aquí se eligieron? ¿Dónde están? No sé. Pero aquí no están. En la fe no están. Pero también tiene una responsabilidad la iglesia. Así que crezcamos como discípulos. Discípulo es el que obedece, el que hace, el que sigue a Jesús, el que hace lo que Él le enseña, es un discípulo. Concluyo con el pasaje que ya leímos en Isaías, y dice así, no tengan miedo, no tengan miedo. Isaías 41:10, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa.
Palabra del Señor. Palabra de Dios. Créala, recíbala, acéptela. Dele gracias a Dios por esa hermosa promesa. Si usted no es un discípulo de Cristo, comprométase con el Señor hoy a que va a ser un discípulo. Si usted solamente ha creído en Jesús, comprométase a ser un discípulo. Tome el siguiente paso. Tal vez su siguiente paso sea ese. Creer en Cristo no es sinónimo de ser discípulo. Ser discípulo no es sinónimo de creer en Cristo. No es lo mismo. Pero hoy usted puede dar ese paso. Si puede ponerse de pie, oremos. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, haga esa oración y hoy reconozca al Señor. Puede orar de esta manera: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que he pecado. Hoy quiero que seas mi Señor y Salvador. Acepto tu muerte en la cruz por mis pecados. Pongo mi vida a tu cuidado. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida nueva. Te ruego que me ayudes a crecer en el conocimiento de tu amor, de tu poder, para que mi vida te glorifique y te honre. Oro en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la persona o las personas que hicieron esta oración y que te han reconocido, recibido y confesado como Señor y Salvador. La Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Bendícelos, ayúdalos y, Señor, que tu bendición, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Cristo Jesús. Amén. Amén.